Ya. ¿Ven ahí? Sí, se ve. Ok. Ya. Vamos a ver ahora cómo hacer geometría dentro de la familia más, de geometría más compleja. Porque vimos recién cómo hacer una forma geométrica básica. Vamos a añadirle un poco de complejidad. Vamos a tomar la misma familia y la voy a editar. Entonces, como vimos, habíamos hecho una extrusión, que básicamente es una forma que se proyecta. Ya. Ya. Hay varias formas de generar geometría dentro del entorno de familia, que están acá en Create, formas. Entonces, yo puedo generar extrusiones, eh, que es una proyección de la misma forma en un vector, un blend que le llaman, no me acuerdo cómo se llama en castellano, como un... ¿cómo dice ahí? En castellano, después de extrusión. ¿Aló? Dame un segundo. No me importa, después lo ven. Ya, que es como una extrusión, pero empieza de una forma y termina de otra. Fundido. Fundida. Una revolución, que es como una forma que yo la doy vuelta a través de un eje. Una sweep, creo que dice, como proyección, creo. Que es como, yo le defino un camino y le defino un perfil y extruye o extrude ese perfil por el camino. Puede ser, por ejemplo, para hacer un marco de ventana. Y un sweep blend, que es una mezcla de sweep y blend, básicamente. Ya. Y todas las formas que yo puedo hacer, estas son geometrías eh, que pueden ser tanto eh, llenas como vacías. ¿Ya? De hecho, aquí están todos los vacíos. ¿Y cuál es la diferencia? Las geometrías llenas es esta, por ejemplo, que es una geometría que existe en la realidad, que si uno pudiera, lo que representa en realidad es que eso es un elemento que yo puedo tocar, por ejemplo. Y la geometría vacía se corta a la llena. Entonces, me sirve para ir modelando, es como ir esculpiendo, como sacándole cosas. Por ejemplo, ahí tengo un paralelepípedo, ¿cierto? Si yo quisiera hacer una extrusión, vamos a hacerlo aquí justo en el piso, un cilindro, ¿ya? Ahí tengo otra geometría, ¿ya? Pero si yo le dijera que esta es vacía, void, yo le puedo hacer que esta corte a esta. También puedo hacer que no haga nada, pero yo puedo hacer que la corte. Entonces le digo esta, perdón. em, ahí sí, cortar. Entonces genera eso. Es como una pieza, como lo que se podía hacer con el AutoCAD también para hacer piezas mecánicas. ¿Ya? Eso es la función de los vacíos. Me permite generar geometría por extracción, ¿ya? Por intersección de cuerpos. Ya, y la otra forma es ir agregando. Hay dos formas básicamente de construir, de hacer geometrías dentro de una familia. Ir agregando o ir eh, quitando. ¿Ya? Entonces ir agregando sería, por ejemplo, yo le puedo agregar una punta acá. Ahí. Y ahí hago una forma más compleja que puede ser, no sé, un escritorio. Eso puede ser la silla. También se pueden cruzar, no hay problema con eso. Y ya también puedo hacer que estas geometrías que se intersectan entre ellas se unan con la herramienta Join. Y eso quiere decir que no van a haber dobles volúmenes. ¿Ya? O sea, si yo... em, creo que no se ve acá, pero eh, en el proyecto van a ser una cosa monolítica. ¿Ya? A diferencia de dejarlo así, que es en el proyecto se van a cruzar, ¿no?
Entonces si yo quiero ubicar ese volumen más ese, me va a dar un valor erróneo. Ya. Y lo otro es que cuando yo hago una extrusión o alguno de estos, tengo que definir en base a qué lo estoy haciendo, porque si yo hago la extrusión acá, por ejemplo un cuadrado, me está haciendo un cuadrado que empieza en el plano del piso y se proyecta en el vector hacia arriba, ¿cierto? En el Z. Pero yo podría querer hacer una, no sé, una perilla acá, que empieza en el plano vertical y se proyecta hacia el X o hacia el Y. Entonces, imaginemos que esto es un horno, por ejemplo. Ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer la puerta del horno? No la puedo empezar a modelar de abajo. Así que yo le puedo decir, antes de hacer la geometría, definir el plano de trabajo. Set. Y aquí me pregunta, por nombre, si es que es un plano definido, por ejemplo, el centro, el eje, el piso, o el eje para el otro lado. Pero también puedo elegir, pick a plane. Y eso quiere decir que cualquier plano o referencia dentro de un volumen, yo lo puedo elegir. Por ejemplo, ese. Y desde ese momento va a empezar a hacer geometría como si ese fuera el piso, por así decirlo. Entonces yo puedo dibujar encima como dibujar en 3D. Aceptar. Y ahí me hace la puerta. ¿Ya? Obviamente le puedo cambiar aquí el espesor. ¿Ya? Y puedo seguir dibujando. Y si sigo haciendo eso, no me va a dejar el plano de trabajo. Así que yo puedo seguir dibujando las perillas del horno. Así. ¿Ya? Hasta que yo le diga. Porque de repente si yo quiero seguir, ya, ahora quiero hacer otra cosa al lado. Nada que ver con el horno. Y yo sigo dibujando, va a empezar a dibujar en el plano vertical. Y yo no quiero eso. Entonces ahí tengo que volver a cambiarle, definir el plano de trabajo. Pero ahora como quiero dibujar en el piso, le pongo nivel, ¿no? Nivel de referencia. Y ahí vuelve a dibujar en el piso. Ya. La distancia que proyecta en el eje Z o en el eje perpendicular al dibujo, yo se la defino. Por defecto me tira una distancia ahí, ¿cierto? Pero yo le puedo decir numéricamente, por ejemplo, esa puerta, dice que la extrusión empieza en 0, o sea, donde estaba el plano, y termina en 25.1, o sea, 25 milímetros. Yo le puedo decir que termine en 10, y va a ser de 1 centímetro de espesor. O le puedo decir que empiece en 30, 3 centímetros, y termine en 50. ¿Ya? Entonces hace una separación. Todo eso lo puedo elegir. Todas esas cosas también se pueden elegir manualmente. Yo puedo con la flecha ahí hacer más o menos como quiero que sea. No es preciso, obviamente, pero a veces hay cosas que no es necesario que sean precisas. ¿Qué otra cosa acá? Ya, siempre yo puedo elegir si es sólido o vacío. Eso eh, es parte de la geometría. También yo puedo alinear en 3D. A veces me reconoce, si me acerco ahí, me reconoce la cara y me genera el candadito y yo lo puedo presionar. Y eso es bueno porque ya me empieza a restringir. Y, y si yo muevo esta cara, se va a mover con ella. Ahí tiene otro problema, sí, porque está con cotas. Acuérdense que esto estaba restringido desde arriba con esos anchos. Vamos a sacarse. Ya. Entonces, eso es como vimos ahí la extrusión. Y le definimos el plano de trabajo. eh, y el concepto vacío y el concepto de lleno. Por ejemplo, a ver, para dejar más claro el concepto vacío, ¿qué podemos hacer aquí? A ver, veamos otra forma. Aquí se pueden hacer formas vacías de cero, ¿eh? Pero también siempre lo puedo hacer como sólido y convertir en vacío. Eh, una extrusión, definir el plano de trabajo, vamos a hacerlo desde al lado de acá, y vamos a hacer como que tenga un surco. ¿Ok? Y llega hasta acá.
Yo lo puedo bloquear, esto puedo decirlo, bloquealo y bloquealo acá. ¿Ya? Y automáticamente, cuando yo genero el vacío desde el inicio, me lo une automáticamente a lo que encuentro, así que ahí no tengo que hacer nada. Y me genera el surco. Yo podría hacer otro, esto es como por agregación. Yo podría seguir agregándole otro acá. Elijo el plano de trabajo. Hago otro cilindro. Ahí. Me genera como una bóveda. ¿Ya? Se pueden generar geometrías bien complejas. Obviamente, mientras más compleja la geometría, más pesada la familia, pero ya tienen que ser muy complejas para que moleste eso. Ahí uno va viendo. Ya, entonces podrían hacer un ejercicio de hacer una geometría, por ejemplo, una silla, algo que sea relativamente simple, pero tenga complejidad, por ejemplo, una silla, un mueble, un televisor, no sé, usando llenos y vacíos.